Publicó el último dato de salarios de agosto, siempre viene con un retraso, y muestran que, ahora van a ver, hay una profundización claramente de la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en los sectores que no pueden discutir paritarias y no están dentro de los gremios más fuertes. Nosotros habíamos mostrado ese cuadro que muestra la evolución del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, lo que se llama el salario real, desde diciembre del 2016 hasta julio, que era el último, hasta ahora, el último dato del INDEC. Fíjense cómo los salarios privados registrados, asalariados en blanco, perdieron casi 16 puntos de poder adquisitivo. Estamos hablando de los sectores que tienen mejor capacidad de negociación salarial en paritarias, que están en relación de dependencia. En blanco, aún así, perdieron desde diciembre de 2016 casi 16 puntos de salario real. En el caso del sector público, la pérdida fue de 20% del salario real. Y en el caso del sector privado no registrado, los que están informales, y no solamente ahí están los asalariados que están informales o no registrados, sino también la mayoría de los cuentapropistas perdieron 35% de salario real desde diciembre de 2016 a julio de 2020. Bueno, ¿qué pasó? Fíjense qué interesante estos datos del CEPA en base al dato que dio ayer el INDEC en agosto. ¿Qué pasó en agosto? Bueno, el salario total, es decir, el índice de salario que incluye todo, los asalariados privados, los asalariados registrados, no registrados, los salarios públicos, lo que se llama el índice de salario total, en agosto subió 6,5%, por debajo de la inflación que en agosto fue del 7%. Y si uno mira, en este informe se ve que en el último año el salario real perdió 2,4%, es decir, cayó frente a la inflación 2,4%, pérdida por adquisitivo, y desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández perdió 4,4% el salario real. Y lo que hay por delante es una pérdida todavía mayor, porque ahora estamos en la aceleración inflacionaria del 100%, es decir, se viene una pérdida del salario real que se va a profundizar respecto a lo que veíamos anteriormente. Fíjense qué es lo que le está ocurriendo a Alberto Fernández como un drama, es decir, va a terminar su gestión con un salario real que va a estar más bajo de lo que estaba cuando asumió, siendo que lo votaron por la pérdida de salario real que había habido durante los 2 últimos años del gobierno de Macri. En particular, si uno ve el salario privado registrado en términos reales, esto es camioneros, los bancarios, todos los gremios que en mayor o menor medida discuten paritarias, en agosto lograron 8% de aumento, un punto por arriba de la inflación porque se reabrieron las paritarias y en ese mes hay un aumento, una mejora salarial, pero en el último año, aún los que están en mejores condiciones de negociar salario perdieron 1% de salario real y esto se va a profundizar en los próximos meses cuando veamos los registros inflacionarios después del cierre de estas paritarias. Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández están más o menos igual. Ese sector que es el que mayor capacidad de negociación. Ahora, fíjense lo que le está pasando al gobierno de Alberto Fernández con el sector público y sobre todo con los salarios no registrados, los salarios informales. El salario del sector público en agosto subió 4% frente a una inflación del 7%, porque los aumentos del sector público se habían dado en el segundo trimestre de este año y ahora viene la licuación. Massa está poniendo topes salariales muy fuertes en la administración pública porque necesita cerrar las cuentas con el FMI. En el último año perdieron 1,1% de salario real, pero insisto, esto se va a profundizar en los próximos meses y desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández perdieron 5% los salarios del sector público. Son todos estos datos oficiales del INDEC, por encima de lo que ya habían perdido, más de 15 puntos en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández. Y el gran drama que tiene el gobierno, que hay una catástrofe, y es una catástrofe especialmente para el Frente de Todos, para un gobierno peronista o kirchnerista o como quieran llamarlo, porque es su base electoral, es el derrumbe del salario informal o no registrado. No voy a decir salario en negro, como vulgarmente se conoce, porque está desaconsejado por el INADI. Pero lo que vulgarmente la gente conoce, me tienen en negro, es el salario informal o el salario no registrado. Fíjense lo que ha pasado. En el último año
ha caído 8,4% y desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández ha caído casi 16% el salario real informal. Y esto se va a profundizar, es decir, durante el gobierno de Macri había caído ese salario informal 20 puntos. En el gobierno de Alberto Fernández ya está cayendo 16 puntos. Y se va a profundizar esa caída, que es la base electoral del oficialismo. Atención con este dato, porque esto es una bomba. Es una bomba para la base electoral de este gobierno y no puede hacer mucho para compensarlo, más allá de algún bono especial, algún bono como este que se está dando o algún bono adicional para los que cobran la UH, que son trabajadores en negro. En agosto, los salarios no registrados crecieron 5% frente a una inflación del 7%. Estos datos se van a profundizar, atención, en los próximos meses con esta dinámica inflacionaria del 100%. Y es el gran dilema que tiene por delante el oficialismo. Ahora